semana pasada nos llevamos un rato largo hablando de esto, de formación diferida de arcillas, que es el sustento teórico para este modelo constitutivo, el Soft Soil Creep Model, que es una extensión del Soft Soil Model que vimos hace quizás 2 semanas. Bueno, entonces hoy vamos a hablar del Soft Soil Creep Model y de modelización de terraplenes y rellenos. Cuando terminemos, quizás hable de examen al Soft Soil Creep Model, que es un tema bastante picante y si vemos que estamos descansados y en buen estado de ánimo lo hacemos y si no lo diferimos. Una pregunta, Felipe, ¿qué número de clases es esta? ¿Cómo venimos? ¿Cuántas clases nos faltan hasta terminar el semestre? La de hoy es la clase 11. Son 16 clases que generalmente usamos 14 o 15 de clases, la última queda 100% para consultas. Generalmente. Y nos queda... queda todo lo que es. Sí. Y nada más. Todo lo, a ver, pero no es poco. Nos queda NATM, diseño estructural y TBM. Estos son 1, 2, 3. Son las clases 12, 13 y 14. Son al menos 3 clases de todo eso y después tenemos los case histories que en esta oportunidad estamos tratando muy pocos case histories, pero mínimo tenemos 14 clases que vamos a ocupar. Podemos dar una clase 15 de case histories y llegamos. Ok, de acuerdo. Muy bien. O sea, vamos más o menos, vamos bien. Vamos en programa. En programa. Bien. Ahora vamos a hablar del modelo Soft Soil Creep. Me acompaña una perra que está oliendo que acabo... Estoy en Barcelona, y en España, para todos los que no lo saben. O sea, son las 10, acabo de terminar la cena. Y mi perra, que tiene un sobrepeso gigantesco, está oliendo que quedó algo de comida en el plato y en cualquier momento se pone a ladrar. Si no ladra, vamos a andar bien. Bueno, el modelo Soft Soil Creep. Vamos a repasar el modelo Soft Soil. Lo vimos hace 2 clases. El modelo Soft Soil es un modelo elastoplástico que tiene 2 funciones de fluencia. Una, Mort Coulomb al corte, es un modelo de Mort Coulomb. No es exactamente igual al modelo de Mort Coulomb porque la componente elástica no es elasticidad con rigidez constante, sino que la rigidez es función lineal de la presión media. Pero al corte es básicamente Mort Coulomb. Pero a la línea esta de Mort Coulomb, al Soft Soil se le agrega este cierre, esta función de fluencia que es una elipse y que vale entre acá y acá. No vale acá arriba, vale entre acá y sirve para simular trayectorias de compresión típicas de terraplenes, compresión endométrica. Y la función de fluencia, les hago acordar, la función de fluencia que describe esta elipse está escrita acá, está larguísima. Pero básicamente es una variable de estado, la presión de preconsolidación isotrópica, que es el punto donde la elipse toca al eje horizontal, y una presión equivalente, que es la ecuación de la elipse, función de la presión y de la tensión desviadora. Acá está la ecuación, no tenemos que sufrir con ella. Lo que nos interesa de esto es la extensión del modelo Soft Soil al modelo Soft Soil Creep. Les pido que concentren su mirada en esta línea, donde está el láser, ahí vamos. Lo que el modelo Soft Soil Creep incorpora al modelo Soft Soil es que la presión de preconsolidación, o sea, la abscisa aquí de la función de fluencia, es función de la edad
del tiempo va creciendo a medida que pasa el tiempo, con una ecuación que vamos a ver en un ratito. Esto, el hecho de que la función de fluencia dependa del tiempo, nos saca del dominio de la elastoplasticidad y entramos en viscoplasticidad. Si voy para atrás, este es un modelo elastoplástico con endurecimiento isotrópico, mientras que con Cribb es viscoplástico con endurecimiento isotrópico. La diferencia, todo lo que estaba en el Soft Soil Model sigue igual y por eso lo explicamos. El Soft Soil Model en sí mismo no tiene interés, pero es interesante, déjenme para atrás otra vez, ver que un modelo elastoplástico se puede convertir en un modelo viscoplástico con una modificación de una variable de estado. Para ser puramente estrictos, este color celeste que representa el color celeste representa variable independiente, ya no lo es tanto, porque la variable que se hace independiente ahora es la edad o el tiempo y no la presión de preconsolidación. Los parámetros materiales son los mismos que vimos para el Soft Soil Model, exactamente los mismos. Se agrega el índice de compresión secundaria mu asterisco, que es el equivalente a C sub alfa para los que todavía se acuerdan de la clase de mecánica de suelos del curso de grado. Entonces uno tiene C sub R, que en escala logarítmica base 10 es C sub R, acá lo llamamos kappa porque es escala logaritmo natural, lambda que reemplaza C sub C por el logaritmo natural, y mu que es C sub alfa, el coeficiente de compresión, el índice de compresión secundaria. Entonces, esto es elástico, esto es elastoplástico y esto es viscoplástico. Pero la realidad es que cuando uno tiene un modelo viscoplástico, no puede separar la componente elastoplástica de la viscoplástica y lo vamos a ver con un poquito más de detalle en un ratito, pero lo vimos con mucho detalle la semana pasada. Entonces, los parámetros materiales en color colorado son C y Φ para la resistencia al corte, kappa y nu para la rigidez elástica dependiente de la presión, lambda para la componente elastoplástica, mu para la componente viscoplástica. K sub 0 normalmente consolidado controla la función de endurecimiento. La variable de estado son dos ahora, la presión de preconsolidación equivalente aquí y la edad que mueve a la presión de preconsolidación. Uno puede tener un cambio de presión de preconsolidación por el paso del tiempo o por la aplicación de cargas exteriores. O sea, hay dos mecanismos que permiten un cambio en la presión de preconsolidación. ¿Por qué equivalente? Porque estamos hablando de una elipse y el estado de tensiones no necesariamente está acá, puede estar acá. Entonces, la presión, la combinación de presión efectiva y tensión de corte que determina este punto tiene que quedar atada a esta abscisa, porque esta es la variable. Déjenme ir 3 filitas para atrás. 1, 2, 3. La presión de preconsolidación, la presión equivalente es esta, y la presión de preconsolidación equivalente es la que tiene que estar atada a este juego de variables, en el que interviene la abscisa y la ordenada. Bien. La deformación viscoplástica, que mueve la presión de preconsolidación equivalente con el paso del tiempo, a partir de la ecuación diferencial 1D que vimos la semana pasada, bueno, esto tiene solución analítica. O sea, si yo conozco la presión de preconsolidación en el instante en que empieza el proceso de deformación, por ejemplo, en el caso de compresión unidimensional, ensayo de consolidación, a las 8 de la mañana del lunes, si la conozco, para las 8 de la mañana del martes,
puedo calcular la presión de preconsolidación que me queda como la que tenía el lunes por la deformación volumétrica plástica dividido por constantes. O sea, hay una solución analítica para la función de endurecimiento. ¿Por qué es esta la función de endurecimiento? Porque es la que me determina cómo se mueve la variable de estado en función de la deformación. Tensión, deformación, esa es la función de endurecimiento en la teoría de la plasticidad y en la teoría de la viscoplasticidad. Lo que esto está diciendo es que la deformación diferida, o CRIP, siempre existe y siempre es de contracción. A medida que pasa el tiempo, la elipse siempre crece, aunque en el interior estén ocurriendo procesos de deformación en descarga elástica. O sea, si yo tengo la función de fluencia esta y fuera solo fluencia, si miramos la colorada e imaginamos que es el soft soil model sin CRIP, si esta línea colorada es una función de fluencia y yo llego hasta acá y después descargo hasta acá, la función de fluencia de la superficie identificada por esta línea colorada se queda quieta. En el soft soil model, si yo llegué hasta acá y descargo y me meto adentro de la elipse, el colorado se queda quieto. En el soft soil creep model, si yo llego hasta acá y me meto y pasa el tiempo, la colorada sigue creciendo hasta la verde y sigue de largo. O sea, aunque uno esté dentro y no sobre la superficie de fluencia, existen deformaciones viscoplásticas. Este es el concepto básico del CRIP. Bueno, eso significa que si yo tengo imaginen mi láser, voy cargando, cargando, cargando y llego acá y ahí me quedo. No cambio más el estado de tensiones. En el instante que llego ahí, OCR, la razón de sobreconsolidación, es igual a 1.0, porque la tensión, identificada por este par, es igual a la tensión de fluencia identificada por esta variable. Pero en el soft soil se queda así. Y si yo descargo a cualquier punto acá adentro, a cualquiera que esté dentro de la elipse colorada se queda quieta y el punto S colorado representa el estado de tensiones en el cual por última vez toqué la elipse. Mientras yo después me muevo por adentro, la elipse colorada se queda quieta. En cambio, en un modelo viscoplástico, si yo acá tardo un día aquí, 2 días, 3 días, un año, 2 semanas, la superficie de fluencia se sigue moviendo hacia afuera, de manera que el punto que aquí está colorado sobre la superficie de fluencia el día 1 pasa a estar dentro de la nueva superficie de fluencia en un día posterior, en una fecha posterior. Entonces, esto me genera lo que se ve acá a la izquierda y que es contraintuitivo. Y yo llego hasta este punto y descargo rápidamente. Descargo rápidamente quiere decir bajo la tensión de la mitad en 15 minutos. Hay mucha expansión elástica, pero no hubo tiempo a que hubiera contracción viscosa. Entonces, crece mucho el volumen elástico, se achica muy poco el volumen plástico, el resultado es un aumento del volumen total. Ahora, si hago una descarga muy lenta, entonces, si tardo en reducir la tensión un 5%, tardo un año, y en ese año la deformación por CRIP es 6%, entonces crece 5% elástico, pero como tardé un año, en ese año se redujo el volumen 6% por CRIP. Recuerden que está todo bajo compresión, ¿no? Tenía una compresión alta, la reduje un poquitito, pero sigue siendo compresión. Se sigue reduciendo el volumen, entonces si yo descargo muy lento, más lento que la velocidad con la que reduce el volumen por CRIP,
por deformación diferida, entonces, a pesar de ser una descarga, se reduce el volumen. Esto no es intuitivo, pero es lo que resulta del modelo y tiene validación experimental. Bien, este es nuestro modelo. O sea, teníamos el soft soil model y le hemos cambiado una deformación volumétrica que ahora no es más plástica, sino viscoplástica, en función de toda esta, estas ecuaciones. Entonces, ahora imaginemos que tenemos un depósito, qué sé yo, el lecho del Río de la Plata, y sabemos que tiene 20.000 años, el lecho del Río de la Plata, y queremos simularlo. Podemos hacer dos cosas. Podemos calcular nosotros cuál es la presión de preconsolidación que hay que ponerle al material porque tiene 20.000 años. Pongo 20.000 por 365 dividido 1 y esa cantidad la elevo a estas constantes del modelo, coeficiente, índice de compresión secundaria, índice de compresión primaria, índice de recarga. Su número, esto por ejemplo puede valer 0,1, por decir algo. Entonces, tomo 20.000 por 365 dividido 1 a la 0,1 y eso me da el OCR razonablemente equivalente al lecho del Río de la Plata si es que asumo que tiene 20.000 años. Otra cosa que puedo hacer en un modelo es calculo, activo el lecho del terraplén, déjenme dibujarlo, entonces tengo el Río de la Plata, activo esto, que es el lecho, por acá arriba está el agua y acá están los pescaditos, este pescadito me salió muy deformado. Ahí hay un pescadito, esto de acá abajo acá está la tierra, y este depósito tiene 20.000 años. Entonces, opción 1, lo activo, lo prendo en el modelo numérico y le pongo una presión de preconsolidación que la calculo para los 20.000 años. La opción 2 que tengo se niega, increíblemente no me deja ser feliz. Ahora sí. La opción 2 que tengo es, lo activo en un día y ahora le pongo un nuevo escalón de carga en el que pongo delta de carga igual 0, pero delta de tiempo igual 20.000 años. Con lo que, al hacerlo de esa manera, no tarda 20.000 años en correr el modelo, ¿no? Tarda 15 minutos. Al hacerlo de esta manera, pongo explícito el efecto de compresión diferida por el paso del tiempo, por ejemplo, del lecho del Río de la Plata o cualquier depósito blando viejo. Entonces, acá hay un ejercicio hecho por Waterman ya hace 20 años que muestra el desplazamiento por un ejemplo típico, en que si uno activa un depósito, lo espera 100 años y lo carga, tiene una respuesta, que está acá en verde, y si activa el mismo depósito, se olvida de esperar 100 años, tiene esta respuesta. El salto entre estas dos es que aquí el depósito quedó sobreconsolidado por tiempo. De la clase de repaso de compresión que ustedes tienen en YouTube y que pueden cargar, les hago acordar la idea. Uno tiene una rama elástica, una rama elastoplástica, llega hasta aquí, imagínense la Torre de Pisa, a los 10 años se movió algo, a los 100 años se movió más, lleva 1000 años y ya se movió hasta acá. El punto en el que está este punto, si vamos a pensar en la Torre de Pisa, lo podemos simular de dos maneras. O le ponemos 1000 años a la presión que tenemos, o le ponemos una presión calculada con esta fórmula y entonces estamos diciendo que hicimos esto y esto en un día.
Llegamos al mismo lugar, llegamos siempre al mismo par, presión, relación de vacíos. Esta ordenada es la relación de vacíos. Llegamos al mismo lugar por dos caminos. O cargamos y esperamos, o cargamos de más y descargamos. Y llegamos aquí. Bien, eso vamos a hacer en algún trabajo práctico que estamos por hacer. Para empezar, les recomiendo que tomen un ejercicio que hizo Waterman en 2004 ¿Alejo? y hagan, ¿sí? Héctor pregunta, para determinar el mu asterisco, ¿se haría en el ensayo odométrico dejando cierto tiempo la carga adicional Claro. al tiempo normal de ensayo? Sí, sí, sí. El ensayo, mu asterisco es igual a C sub alfa sobre 2.31 más C0. C sub alfa es, según norma STM, del ensayo de compresión no dimensional. Coeficiente de consolidación secundaria. No, perdón. Índice de compresión secundaria. La traducción del inglés es esa. Índice de compresión secundaria. O sea, no es un concepto nuevo. Es lo que estudiaron cuando estudiaron compresión o consolidación secundaria en el curso de grado. Lo único que cambia respecto al curso de grado es que acá usamos logaritmo natural en vez de logaritmo base 10. Se me ha salido la pila. Bien, ahí está. El router que me da internet se había quedado sin pila. Bueno, muy bien. Les propongo que hagan este ejercicio que está documentado por Waterman 2004 y eso está disponible. No sé si se los hemos compartido o no. Fíjate, Soft Soil Creep Model, partes 1, 2 y 3. Y básicamente es esto. A una cosa de 1 metro por 1 metro con 100 kPa se le pone una carga de 100 kPa en un día y después se deja consolidar hasta 0,1 kPa. En función del creep ratio, que era lambda menos kappa sobre mu, si tengo 200 no hay creep. Si tengo 5 hay mucho creep. Noten que en este ensayo, en este ejercicio, el paso del tiempo, por ejemplo, 1000 es 3 años, el paso del tiempo genera un aumento de la presión de poros. Esta es la presión de poros, este es el tiempo. Si no hay creep, es horizontal y cae. Si hay creep, crece la presión de poro, y esto es carga drenada, no debió crecer la presión de poros. Sobre esto vamos a hacer una crítica hoy o la semana que viene, muy interesante, hecha en 2016 en el MIT y que voy a compartir con ustedes. Es una crítica dura a este resultado. Pero mientras tanto, esto es lo que les sale la cuenta. Entonces, en función de cuánto es el peso del creep, puedo tener un comportamiento básicamente elastoplástico, o sea, esto tarda en caer porque el agua tarda en salir, pero una vez que la presión de poros cae básicamente a 0, esto ya no se mueve más. Ven que esta cosa queda horizontal. Eso es porque el creep ratio es alto. Déjeme ir para atrás. 1, 2, 3, 4. Si yo tengo un creep ratio alto, puedo ignorar el efecto del creep. Eso es porque este número es muy pequeño. Bien. Volví. Y entonces, cuando la presión de poros cayó a 0, esto se planchó porque casi no hay creep con este parámetro, 200. Si el valor es 5, en cambio, acá la presión de poros de vuelta es 0. La presión de poros es 0 independientemente de cuánto creep hay, pero en vez de ponerse horizontal, sigue y es muy significativo. El creep alto se evidencia porque después de que la presión de poros se hizo básicamente 0, todavía tengo una pendiente importante en la curva asentamiento
tiempo. Noten que esto es una escala logarítmica. O sea, si estos son 3 años, estos son 30 y estos son 300 años. Bien, este es el ejercicio que hizo Waterman y que si tienen un rato y lo hacen, ahí están los datos, van a comprender mejor este modelo. Pasemos al envejecimiento, tanto drenado como no drenado. Yo puedo consolidar hasta aquí, hasta que pase el creep de un día. Pongamos que estoy en un punto por aquí. Si el funcionamiento del material permito que drene, entonces la presión efectiva al final de este día es la presión al final del día, es esta. Y estoy verdecito en condición drenada. Pero si no permito que drene, el incremento de volumen tiene que ser 0. Y eso es la suma del incremento de volumen elástico más el incremento de volumen viscoplástico. Como el incremento de volumen viscoplástico es negativo, o sea, reduce el volumen, el incremento de volumen elástico tiene que ser positivo, o sea, la presión cae. Estoy acá y me caigo hasta acá. Estoy aquí y caigo hasta acá. ¿Cómo mido lo que caigo? Porque si esto es lo que bajé en un día, la componente tiempo era seguir recto y donde quedo menos donde esto. Donde hubiera quedado menos donde quedé, con una paralela colorada a la rama elástica, esta línea la puedo usar para venir aquí y descargar hasta acá. O sea, en condición drenada, sigue aumentando sigue reduciendo el volumen, sigue reduciendo la relación de vacíos, pero no cambia las tensiones. En condición no drenada, quiere pasar el tiempo, pasa el tiempo, quiere reducir el volumen, pero no puede. Entonces, si hubiera querido ir de aquí hasta acá, no puede. Y si yo pongo este punto y lo llevo hasta acá, estoy sobre esta línea, está aquí, y como estoy obligado a mantenerme en condición no drenada, o sea, en relación de vacío constante, uniendo esto con esto, me sale este punto raro. Voy a dibujarlo porque es bastante complejo. Entonces, carga elástica, comportamiento al final del día, llegué hasta acá. Borro lo demás y me quedo con este punto. Al final del día, si pude reducir el volumen, bajé hasta acá. Y si no puedo reducir el volumen, bueno, si no puedo reducir el volumen, me tengo que quedar a relación de vacío constante, porque no puedo reducir el volumen. Entonces me quedo sobre el horizontal. ¿Cómo encuentro la presión, o sea, la vertical de este punto? ¿Cómo la encuentro? Bueno, si hubiera podido drenar, habría llegado hasta acá. O sea, esa es la relación de vacíos que habría tenido si hubiera podido drenar. Desde ese punto, tiro la rama elástica y uno con la rama, como es, inclinada de lambda que tengo acá. Déjeme borrar para que quede claro. Y esta que tengo acá sería la presión de preconsolidación por el paso del tiempo equivalente a esto. Ahora, esta es la línea. Y esa línea se tiene que chocar con esta. Entonces, si yo uno el punto donde estoy, tiro la línea, con la relación de vacíos, me queda el punto final. Ojalá pueda borrar sin que se borre. Ahí está. Si yo uno el punto donde hubiera llegado drenado, que es la vertical, con la horizontal, porque es no drenado, o sea, no cambia la relación de vacíos, me queda este punto. Entonces, los puntos que son importantes son, al que hubiera llegado drenado, la presión de preconsolidación, voy a ir para atrás ahora,
a la que hubiera llegado drenado, la presión a la que queda si no le permito drenar. Voy para atrás a ver una elipse, la presión a la que estoy. La presión de preconsolidación a la que habría llegado drenado y si esta cosa está aquí, la presión a la que quedo si no le dejo drenar. No drenado, drenado, no cambia la presión de preconsolidación drenado, presión de preconsolidación no drenado, que no puede cambiar porque no permito que cambie el volumen. Un lío, no es fácil. Pero aquí están los elementos del modelo, todos metidos en este grafiquito. Presión de preconsolidación no drenada, presión de preconsolidación drenada, verde y colorado. Presión final drenada, presión final no drenado. Y todo para satisfacer, voy para atrás, esta curva entre presión de preconsolidación y deformación volumétrica dada por la solución analítica. No pueden entenderlo si no lo hacen andar, si no arrancan el soil test. Por esa razón le pedí hace ya un tiempo a Florencia Spinazzola, le pedí que hiciera este ejercicio y les sugiero a ustedes que lo hagan también, una comparación entre el Soft Soil Model y el Soft Soil Creep Model para compresión edométrica. Todos los parámetros están puestos aquí, están todos para verlo, y puse 3 tipos de suelos, A, B y C, que tienen lambda, kappa y mu asterisco. Aquí están puestos los valores, y lo más importante de estas relaciones es que estoy buscando muy diferentes relaciones entre componente elastoplástica y viscoplástica. Y el ejercicio que le pedí a Florencia es, carguemos todo en escalones de un día. Para Soft Soil Creep Model, Soft Soil Model, bueno. También carguemos todo en escalones de 100 días. O sea, aquí, gráfico de formación, presión, no está el tiempo. Ustedes no saben si yo no les digo a qué velocidad hice ese ensayo. Bueno, acá hicimos los ensayos. Una curva es cada escalón un día. Otra curva es cada escalón 100 días. Otra curva, están todas superpuestas, es cada escalón un día menos uno, en el que paramos 100 días y después seguimos con cada escalón un día. Esto que ven acá es cada escalón un día, 100 días, cada escalón un día, e hicimos esta curva. Esto que se ve acá, la caída de relación de vacíos a presión constante, déjenme para atrás, es esto que se ve acá. Esta línea vertical verde está aquí con resultado del modelo. Muy pequeña para un mu asterisco de 1,25, más grande para un mu asterisco de 2, bastante más grande para un mu asterisco de 5. Superpuestos entonces, todos los escalones, voy a hacerlo con el verde para que se vea más, todos escalones de un día. Todos escalones de un día menos uno de 100 días. Es ahí donde se aparte, después retoma. Todos escalones de 100 días y también superpuesto el Soft Soil Model, el que no tiene efecto del tiempo. Como acá hay mucha información en una sola gráfica, tomé uno de los 3, solamente uno de los 3, y entonces se abre acá. Y otra vez lo mismo, Soft Soil Creep Model de un día, va viajando por aquí. Aquí es donde se lo ve, en este azul más oscurito, el único lugar donde se lo ve. Este está acá. Después aquí está todo superpuesto al celeste. El Soft Soil Creep Model con un escalón de 100 días. O sea, vamos todo con un día. Aquí paramos 100 días, ¡pam!, se fue hasta acá abajo. Y después retomamos. Después, el Soft Soil Creep Model con cada escalón de 100 días es el más oscuro y entonces va por aquí.
En vez de por acá, va por acá. Porque en cada uno de estos tenemos mucho paso del tiempo, o sea, deformación volumétrica por creep. Por eso va por abajo. Y después el soft soil model negrito oscuro que pasa por arriba. Bueno, noten que es importante que el soft soil creep model con escalones de 100 días, que es esta que está acá, en la rama básicamente elástica es más rígido que el soft soil model. No son exactamente igual. El soft soil model da un poquito menos de rigidez en la rama elástica que el soft soil creep model, es el efecto del tiempo. Esto en compresión endométrica. También tienen el ejercicio hecho para que lo reproduzcan si tienen ganas, con un ensayo triaxial drenado. Les recuerdo, en el ensayo, disculpen, acá, en el ensayo triaxial drenado, ustedes debieron haber esperado elasticidad lineal, elastoplasticidad perfecta, como Moore-Coulomb. Sin embargo, no tienen elasticidad lineal por dos razones. Primero, porque la rigidez volumétrica depende de la presión efectiva a través del parámetro kappa. Kappa por P. No me acuerdo. Bueno. La rigidez depende... No me equivoqué. Es P sobre kappa. Kappa chiquitita. Esto sería la rigidez endométrica. Ahora, entonces, como depende de P, hay una componente de la rigidez elástica que le da curvatura a esto. Si hacen la cuenta, la curvatura que les da para el otro lado tendría que ser así. Sin embargo, es así. ¿Por qué razón? Porque está ocurriendo en el momento de que hago este ensayo triaxial drenado, como estoy asumiendo OCR igual 1, estoy haciendo un ensayo triaxial que parte de aquí y es drenado, o sea, tiene trayectoria 3 en 1, pero eso significa que aún en elastoplasticidad, cuando va de la elipse azul a la colorada, todo este camino es elastoplástico y no puramente elástico. Si hubiera partido con un OCR mayor que 1, habría tenido una componente puramente elástica y después una componente elastoplástica. O sea, en esta trayectoria, entre acá y acá habría sido elástico y entre acá y acá habría sido elastoplástico. Ese no es el caso cuando arranco con OCR igual 1.0, en el que toda la rama es elastoplástica. Y si es elastoplástica en cualquier punto, voy a tener deformación elástica y plástica. Y es por eso que aún teniendo plasticidad perfecta al corte, por 0CR igual 1, estoy despertando la función de fluencia por compresión y tengo estas lindas curvas que se ven acá. Entonces, para el suelo tipo A, tengo una alta rigidez, pero porque se lo puse el kappa que estoy poniendo acá, mientras más alto es menos rígido, 3, 6,5, 10. Entonces, la rama elástica, la rama elastoplástica, 25, 40 o 100, todo eso controla la curvatura y la posición de las líneas azul para el suelo A, colorada para el suelo B y verde para el suelo C. Pero ahora que esto se entiende así, que esto es curvo porque es elastoplástico, en un triaxial drenado es elastoplástico porque estoy empujando la superficie de fluencia, que es una elipse, porque usé OCR igual 1. Ahora que eso lo dijimos y lo podemos repasar, veamos la diferencia entre los diferentes modelos. Tengo, otra vez, un soft soil creep que para un día de carga es más rígido que soft soil model,
pero que en 100 días es menos rígido que Soft Soil Model en triaxial drenado. Si yo vuelvo al anterior, otra vez, para un día de carga el Soft Soil Creep es más rígido que el Soft Soil Model, Soft Soil Creep celeste, Soft Soil Model violeta, pero para 100 días de carga en la zona elastoplástica, Soft Soil Creep y Soft Soil Model son prácticamente iguales a compresión, y acá Soft Soil Creep y Soft Soil Model, Soft Soil Creep y Soft Soil Model para 100 días de escalones de carga son también prácticamente iguales. Soft Soil Creep un poquitito menos rígido. Bueno, nos falta el ensayo triaxial no drenado, el mismo, digamos, los mismos resultados, las mismas conclusiones. No tiene sentido que yo lo describa si ustedes no lo hacen. Les sugiero, les recomiendo fuertemente que hagan este ejercicio de, básicamente del soil test, reproduzcan estas curvas, tienen todos los parámetros en la filmina. Voy para atrás 2 veces, compresión endométrica, corte drenado, corte no drenado, corte simple no drenado. En todos los casos pueden comparar el Soft Soil Creep, el efecto del tiempo, cargar en un día o cargar en 100 días. Llega a resultados diferentes. No es lo mismo porque es un modelo viscoplástico. Y como comparación, ahí atrás, el verde oscuro, el rojo oscuro y el azul oscuro es el Soft Soil Model que llega y se queda perfectamente horizontal. ¿Por qué el Soft Soil Creep Model cae? El Soft Soil Creep Model cae porque va bien no drenado, va a ocurrir un incremento de presión de poros por el efecto del tiempo. Si la presión de poros sube, la presión efectiva baja, la resistencia al corte baja y observamos una caída. ¿Y por qué es una caída más pronunciada en un modelo que en otro? Bueno, depende de los parámetros que determinan la velocidad con la que cae. ¿Y por qué no se ve en el Soft Soil Model? Porque es un modelo elastoplástico que no tiene efecto del tiempo, de manera que una vez que alcanza un punto, se queda constante en ese punto. Sea azul, sea verde, o sea colorado. Muy difícil de ver, mucha información. Pero bueno, háganlo y lo confirman. Aquí tengo un ejemplo lindo de un problema de una construcción de un gran terraplén del río Paraná, en el que es un Soft Soil Creep Model. Esto es un buque portacontenedores y esto que está atrás aquí es una extensión de un puerto que hicimos allá por el 2003, o sea, hace 20 años. Y esto estaba al lado del río Paraná, obviamente, porque es un puerto, y es un relleno grande que tuvo una carga importante, 120 kPa de carga, de sobrecarga por el efecto del relleno, con refulado, un relleno cohesivo y una precarga. Pusimos unos instrumentos, una instrumentación, mediciones de presión de poros de a centímetros, y medimos el incremento y la reducción de la presión de poros con el tiempo. Medimos, en un caso real, el incremento de la carga y medimos los asentamientos de los diferentes estratos. Así que teníamos un caso histórico en el Paraná, en Argentina, en el cual teníamos todo medido y todos los datos. Con eso, Ledesma, en el 2008, como tesis de grado en la UBA, hizo una calibración con el Soft Soil Creep Model. Le resultó muy sencillo calibrar los parámetros para reproducir el comportamiento observado de los diferentes estratos,
O sea, el asentamiento en función del tiempo fue muy fácil de reproducir. Sin embargo, la evolución de la presión de poros con el tiempo no hubo manera. Entonces tenemos las presiones de poros predichas por las diferentes etapas digamos, de los piezómetros, o sea, medidas en terreno, y las cosas raras que hace el modelo. El modelo no pudo predecir el incremento de presión de poros, aunque sí pudo predecir, o sea, pudo calibrar, digamos, para predecir el asentamiento. Predecir es una palabra incorrecta porque primero se hizo la obra y después el modelo. Entonces, lo que se hizo es toquetear parámetros hasta que el modelo hizo lo que la obra. Fue fácil toquetear parámetros hasta que el modelo reprodujo los asentamientos. Imposible toquetear parámetros para que el modelo reprodujera las presiones de poro. Hay un montón de razones para que esto ocurra. La primera son las limitaciones del propio modelo, pero además, si yo tengo un estrato de una arcilla blanda, la presión de poro en un instante t dentro de la arcilla es así. Las isocronas. Si yo tuve la suerte de poner mi piezómetro acá, en un instante t voy a medir esto. Pero si no tuve tanta suerte y puse el piezómetro aquí, en el mismo instante t voy a medir esto. Y eso no significa que el modelo esté mal, sino significa que el lugar donde puse el piezómetro no era exactamente el centro del estrato. En un estrato natural de arcilla, Salvador del Río de la Plata, es imposible clavar un piezómetro y ponerlo justito en el centro de un estrato. Así que entre las muchas razones por las cuales puede haber una discrepancia entre presiones de poro y tiempo, es donde quedaron ubicados los piezómetros. De hecho, uno de los piezómetros quedó claramente cerca del borde de un estrato de arcilla porque nunca levantó presión de poro. El modelo Soft Soil Creep Model tiene una fuerte limitación en descarga. ¿Por qué? Porque cuando estamos cargando, estamos siempre empujando con carga la función de fluencia hacia afuera. Entonces, si la velocidad de carga y la velocidad de creep son del orden, o la velocidad de carga es mayor que la de creep, la curva es muy fácil de reproducir. Ahora, cuando hacemos descarga, enseguida la elipse que determina la función de fluencia, que se va moviendo con el tiempo, se separa mucho del estado de tensiones. O sea, si yo llegué hasta acá con una trayectoria y sigo cargando y llego hasta acá, la nueva función de fluencia es esta. Y si yo ahora descargo hasta aquí, el estado de tensiones queda determinado por ese punto, pero como pasó el tiempo, mi función de fluencia creció un poquito más, solo por el paso del tiempo. Quiere decir que la relación entre la presión de preconsolidación equivalente y la presión equivalente es enorme, y si esta distancia es grande, la deformación volumétrica plástica es prácticamente cero. O sea, no se mueve más. Y eso es lo que da el modelo. Si yo descargo, en cuanto me separo, ¡pac!, se plancha, no se mueve más. En cambio, la realidad es que este fue el comportamiento en el edómetro. En el edómetro, cuando reducís la presión efectiva, hay hinchamiento en las arcillas y un montón de mecanismos que no quedan para nada capturados con el Soft Soil Creep Model. O sea, una limitación fuerte del Soft Soil Creep Model es simular procesos, por ejemplo, de hinchamiento de arcillas cuando se reduce la presión efectiva. Las ventajas y limitaciones del modelo Soft Soil Creep. Ventajas: tiene buena capacidad predictiva para problemas estáticos de compresión unidimensional, por ejemplo, asentamiento de terraplenes con el tiempo. Permite reproducir plasticidad ediométrica y deformación diferida, y es adecuado para procedimientos constructivos de terraplenes sobre suelos blandos. Como desventaja,
No evoluciona la relación de vacíos, no es un modelo de estado crítico, lo vamos a ver a los modelos de estado crítico en el próximo semestre. Solo tiene plasticidad perfecta al corte, que quiere decir en la práctica que Q epsilon, esto más o menos te anda para suelos blandos, pero si tuvieras un suelo duro tendrías tac, tac, morculón. O sea, le dicen soft soil, no por casualidad, no tiene buena capacidad predictiva para suelos que no sean blandos. Y no tiene anisotropía, y en los problemas de compresión de terraplenes, la anisotropía de los depósitos blandos juega un rol muy importante, de manera que el que no tenga anisotropía, un modelo orientado a este problema es una limitación severa. Bien, complicado el Soft Soil Creep Model, no es fácil de seguir, sobre todo si no vieron la clase de repaso de esto o si no recuerdan lo que vimos la semana pasada sobre compresión diferida de arcillas, los invito a que repasen esto que está grabado y hagan este ejercicio que hizo Florencia Spinazzola en 2020 porque de esa manera se van a consolidar este conocimiento. Imagino que habrá 20 o 30 preguntas, Felipe. Ninguna pregunta por el chat. ¿Y qué hacemos con esto? Ninguna pregunta con el Soft Soil Creep Model, el primer modelo de viscoplasticidad. De un segundito que voy a cerrar la puerta, que hay conversaciones acá. Qué vuelto. Pablo pregunta, ¿es necesario hacer un análisis dinámico para capturar el efecto del tiempo en el praxis? No necesita ser un análisis dinámico. El análisis dinámico es el que incluye la componente de inercia, masa. Tiene que ser un análisis de consolidación. No estamos abriendo la opción dinámica. La opción, la fórmula es fuerza es igual a masa por aceleración más viscosidad por velocidad más rigidez por desplazamiento. Empezamos con elastoplasticidad, que tocaba estas dos. Ahora entramos en viscoplasticidad, que toca estos tres. Y el semestre que viene vamos a incorporar lo que llamamos dinámico en el sentido de incorporar la componente de inercia en la solución de la ecuación de equilibrio. Esto no es dinámico. No tengo idea qué hora es, che, porque no tengo un reloj encima. ¿Cómo voy? Son 8 menos 5. Tengo una pregunta igual. ¿Cuándo tiene en cuenta la velocidad cuando está haciendo creep? Vos le das el tiempo, voy para atrás. Vos le das el tiempo, esto no lo puedes hacer con escalones así, es que decir el tiempo de cada escalón, ¿no? De cada etapa, o sea, cada stage le te queda tiempo físico, no podés solamente... ¿Pero calcula velocidad o simplemente hace una cuenta con el tiempo, con el transcurso del tiempo? ¿O calcula Hace la velocidad? cuenta con el tiempo, la velocidad es el puntito este que ya dejó de ser una medición así matemática formalista para el diferencial, si ahora pasa a tener unidades por segundos. Sí, sí. El puntito ese ahora es de verdad, derivado respecto del tiempo. Voy aquí para atrás. Entonces vos le decís, lo hice en 10 años y dice, ok, 10 años, en esos 10 años hago la cuenta, calculo deformación volumétrica viscoplástica y muevo la elipse porque pasaron 10 años. Pero claro, lo calculo implícito al final, no calcula toda la etapa, ¿no? Si vos haces un solo escalón de 10 años, calcula implícito al final, pero es una solución analítica. Es que por eso nunca me di cuenta que desplazamiento dividido tiempo básicamente es velocidad. Como que nunca me di cuenta. La cuenta la hacía sin darme cuenta. No hay ninguna otra consulta. Igual confirmo que el desplazamiento sobre tiempo... Bueno.
Es la única consulta de SoftSourceCrypt. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a... sigo, ¿eh? Yo Sigo, diría ¿de que sí. acuerdo? Sí. Dale. Vamos a hablar de modelización de terraplenes y rellenos usando, obviamente, el SoftSourceCrypt Model. Entonces, para modelar terraplenes y rellenos, que vamos a tener procesos de compresión y consolidación primaria y secundaria, ahora la secuencia constructiva tiene que tener plazos. Ya no podemos hacer una secuencia constructiva en la que ponemos indistintamente etapa 1, etapa 2, etapa 3. Ahora hay que decir, etapa 1 tarda tantos días, etapa 2 tarda tantos días o meses, etapa 3 con plazos, con tiempos. Para modelar terraplenes y rellenos también tenemos que incluir el efecto de la compactación, lo vamos a mirar en un ratito. La seguridad de etapas intermedias, si tenemos mejoramiento del terreno hay que ponerlo en los modelos, y hay algunos efectos de segundo orden como la disminución de la radiación de vacíos o de la porosidad, y en el caso de terrenos blandos con la napa alta, la inmersión del terreno que se asienta. Todo eso lo vamos a ver en esta presentación. Empecemos con la secuencia constructiva con plazos. Lo que están viendo a la derecha, esa movie, representa una presa que se está construyendo por etapas. Van a notar que cada nueva etapa nace gris, se pone azul, se pone gris, se pone azul, se pone gris y así. Yo lo estoy diciendo mientras miro el dibujo de abajo, la movie de abajo. Nace gris, se pone celeste, se pone gris. ¿Qué es lo que estamos haciendo allí? Estamos activando una capa que por activarse nace con OCR igual 1 y cuando la cambiamos a azul, estamos cambiando el material por uno que tenga un peso más grande para forzar una compresión endométrica, correr la elipse para afuera y después volver al peso unitario natural. Una manera de tener en cuenta la compactación. Entonces, todo lo que están viendo acá tiene una etapa y ahí le pusimos TAC 20 días, cambiamos peso, volvemos 20 días, 20 días ya, o 30, lo que tardas en hacer esa capa, no puede ser simplemente prenderla. Bien. ¿Para qué hacemos todo esto? Para simular cada etapa, al simular cada etapa podemos calcular el efecto de consolidación parcial, o sea, a una cierta velocidad de construcción se van generando y disipando presiones de poro. Si la velocidad de construcción es mayor, las presiones de poro se generan más rápido y se disipan menos, con lo que se van acumulando presiones de poro. Si la velocidad de construcción es menor, el material se porta todo el tiempo en condiciones drenadas. De manera que podemos tener en cuenta muy fácilmente, con solo poner la edad, el tiempo de duración de cada etapa, podemos tener en cuenta razonablemente cuánta presión de poro se va generando en los diferentes cuerpos de esta presa, por ejemplo, por la secuencia constructiva. Y eso también incluye la compresión diferida parcial. Si yo la etapa esta la hago en 20 días y después le hago 8 etapas de 20 días encima, a la primera etapa que mencioné ya tiene 8 por 20, 160 días, o sea que mientras sigo construyendo para arriba, aquel puntito que me quedó abajo ya tiene algo de compresión diferida por el solo paso del tiempo. Además de la compresión elastoplástica, digamos, que tiene por la carga que le estamos poniendo encima. Hoy por hoy, simular todas las etapas constructivas y poner el plazo a cada una no tiene costo computacional. O sea, no hay ninguna razón para prender la presa en su estado final, hay que simular las etapas constructivas. Los modelos numéricos nos aportan un montón de valor. La teoría de Terzaghi da asentamiento en función del tiempo curva negra,
Pero si la permeabilidad es dependiente de la relación de vacíos, eso ya no tenés una solución analítica, pero la podés simular numéricamente rápidamente y la curva azul. Si el agua no está perfectamente saturada o si el terreno es muy rígido y no podemos asumir que el agua es completamente incompresible, tenemos una respuesta diferente que tampoco tenemos ecuación analítica para resolverla. Y, por ejemplo, si usamos Hardy-Nilsson Model y tenemos en cuenta la rigidez de la parte sólida, o sea, del suelo, función de la presión efectiva, bueno, nos queda otra curva. Entonces, la ecuación analítica del libro de Terzaghi es la negra, todas las otras tienen en cuenta fenómenos que no quedan contemplados por la solución analítica. En particular, miren qué linda, la solución de Terzaghi de la isocrona te da la distribución de presiones de poro en el espesor de una capa, pero si en vez de hacer la solución elástica de Terzaghi usás el Hardy-Nilsson Model, el modelo hiperbólico, en la parte de abajo de la capa, la presión es mayor que arriba, como la presión es mayor, la rigidez es mayor y la isocrona se deforma. Y hay más gradiente de presión, el agua escapa con más velocidad hacia arriba que hacia abajo. Solo porque en el espesor de la capa que está consolidando estamos teniendo en cuenta la rigidez elastoplástica dependiente de la presión. Bien. Entonces, aquí tenemos respuestas de modelos numéricos que tienen en cuenta todas estas cosas y que no pueden ser contempladas analíticamente. Así que aún para un problema tan simple como el asentamiento de un terraplén, puede ser interesante buscarle la solución numérica para tener en cuenta cosas que no podés tener en cuenta con la solución analítica, con la fórmula que conocemos de la clase de grado. Cuando hacemos modelos de terraplenes y presas que se están asentando, estamos interesados en modelar factores de seguridad, asentamiento y deformaciones. Entre las medidas de desplazamiento que estamos interesados es los desplazamientos totales, los desplazamientos de fase y la suma de desplazamientos de fase. ¿Qué son estas cosas? Son medidas de desplazamientos que sirven para diferentes propósitos. Entonces, imaginamos que tenemos esto, primero activamos este clúster y con este clúster activado activamos el de arriba. Cuando activamos este clúster, él mismo por su peso propio se asienta y me da este patrón de asentamientos. Cuando le pongo el clúster de arriba, el clúster de arriba se asienta por su peso propio, pero además se asienta por lo que se asienta el clúster de abajo por el peso de arriba. Uy, cuántas palabras. A ver, clúster de abajo, peso propio. Clúster de arriba, peso propio. Pero cuando pongo el de arriba, clúster de abajo, no, el peso propio ya no, pero se vuelve a sentar porque si le pusimos una carga encima, que fue el clúster de arriba. Si yo lo que reporto son desplazamientos totales, todo lo que ya bajó el clúster de abajo, por ejemplo, imaginen que haya bajado 10 centímetros, para el de arriba arranca 10 centímetros abajo y además se asienta el mismo. Entonces grafico lo que se asienta el de arriba por su peso propio, más lo que le bajó el pie por el peso propio del de abajo. Esto es lo que baja el techo del clúster 1, que es lo mismo que el piso del clúster 2. Y entonces el techo del clúster 2 baja lo que baja él, más lo que le baja el piso. Desplazamientos totales. Ni bien ni mal, depende para qué lo quieras. Otra cosa diferente es desplazamientos de fase. Cuando prendo el clúster 1, se asienta. Cuando prendo el clúster 2, el clúster 2 produce un asentamiento en el clúster 1 por el peso de lo de arriba. Este peso produce un asentamiento abajo y además se asienta en sí mismo el clúster de arriba. Y entonces esto
baja y este también baja, pero cada uno de ellos queda informado por separado. Y ahora el que más se usa en problemas de terraplenes es este. Este es, cuando prendo el clúster 1, cuando lo activo, se asienta esta cantidad. Cuando enciendo el clúster 2, tengo que el clúster 1 se asienta un poco más por el peso de lo de arriba. Y el clúster 2 se asienta por su propio peso. Pero la realidad es que cuando yo pongo tierra con camiones y el topógrafo me dice que tengo que llegar a esta cota, le voy a poner un poco más de tierra de la que hubiera tenido que ponerle porque tengo que compensar el asentamiento que tengo acá arriba por culpa de que se comprime el de abajo. Eso siempre pasa. O sea, yo construyo hasta una cota, paso la motoniveladora y estoy en cota. Llegué. Ya se me asentó. Como se asentó, puse un poco más de tierra porque si no el inspector no me aprueba la cancha y llegué a la cota. Ahora que llegué a la cota, prendo el nuevo y cuando prendo el nuevo, ese se asienta asienta el de abajo, pero el hecho de que el de abajo se está asentando por el peso de arriba, lo voy a arreglar poniendo más tierra con la motoniveladora. De manera que lo que nos interesa para estimar el asentamiento total de la columna es lo que se asentó el nuevo por su peso propio, sabiendo que compensé lo anterior, y lo que se fueron asentando los viejos por el peso de lo que le voy agregando arriba. Parece complicado. Y sin embargo no lo es. Acá hay un gráfico súper complejo de leer, pero que tiene toda la información que estamos describiendo. Entonces, tengo azul, celeste, verde, amarillo, naranja y colorado. Es la secuencia como del arco iris, solo que el naranja y el colorado me quedaron ahí, digamos, muy cerquita, muy parecido a los colores, pero es un arco iris. Entonces, miren este arco iris. Cuando construyo, supongamos que estoy construyendo una presa, ¿no? Y la voy a hacer por etapas así. Bien. Cuando construyo hasta esta etapa, tengo el clúster y tiene el asentamiento que se ve como azul. De aquí para arriba todo es cero porque todavía no existe el material. Entonces, construyo hasta acá. ¿Cuánto se asienta este punto? 0.25, que es la vertical acá, de la línea azul. Ahora voy a construir hasta acá, mi presa. La construyo hasta acá. Ya la construí. Estoy en la línea celeste. ¿Cuánto se asienta este punto? Voy por acá hasta la línea celeste y se asentó 0.40. Porque construí lo de arriba, lo de abajo ya se movió 0.40. ¿Y lo de arriba cuánto se movió? Esto 0.30. Voy a construir otra, si me permiten, voy a ir directamente hasta el rosa. Hasta el naranja. Llego hasta el naranja. Cuando llego hasta el naranja, ¿cuánto se asienta la superficie? Otra vez 0.25, que es lo que se asienta cada capa. Pero ¿cuánto se asienta lo que antes se había asentado 0.40? ¿Cuánto se asienta este? Bueno, voy a esta cota, pero leo el naranja. Ok, se asentó 0.70. O sea, que cuando lo desperté, esto se asentó 0.40, pero para cuando la presa llegó hasta acá arriba, se asentó 30 más. Esta línea. Y eso nos da este bellísimo plot que van a encontrar en todos los libros
que es la evolución del asentamiento con la altura en los terraplenes. Voy para atrás, eso lo pueden calcular con la suma de desplazamientos de fase y ese resultado que tienen que informar cuando hacen el modelo de un terraplén. Esto puede ser totalmente drenado, parcialmente no drenado, depende del plazo de construcción, puede incluir deformación diferida o creep, o sea, el tiempo que tardaron en hacer cada capa de cambiar de color, todo puede estar incluido, pero la forma la determina la suma de asentamientos de fase. ¿Se acuerdan que prendemos, cambiamos de color y volvemos a cambiar de color? Gris, celeste, gris, gris, celeste, gris. Si hacemos un corte de aquel modelo, entonces prendemos, cambiamos de color y volvemos a cambiar. Acá lo que estoy graficando es estado de tensiones, o no me acuerdo si eso o deformación incremental, y lo que están viendo es entonces cómo prendemos una capa y al cambiar de color cambia el asentamiento, vuelve para atrás muy poquitito, o sea, cada cambio de color que representa un peso propio ficticio, cada cambio de color genera una deformación permanente. Entonces, déjenme dibujarlo así. Para un escala, tengo relación de vacíos, presión. Supongamos una capa recién construida. Sale con esta presión y esta relación de vacíos. El peso de la capa es constante, pero ahora yo le paso un rodillo por arriba, para acá, para acá, para acá, para acá, y la compacto. El peso de la capa, que determina su presión, no cambió, pero se achicó la capa porque la compacté. O sea que la relación de vacío que estaba acá fue a parar acá. ¿Cómo fuerzo al material que está calculado con un modelo constitutivo como lo que estamos describiendo para que vaya del punto 1 al punto 2? La única manera que tengo es... no funciona el color. La única manera que tengo es forzar una rama elastoplástica y una descarga elástica. Entonces, lo prendo así, con su peso propio, el cuadrado tiene su peso propio y quedó con esta presión. Le cambio el peso propio por uno bastante más grande, entonces el mismo cuadrado va hasta acá, recorriendo esta trayectoria en el modelo, y después le cambio el peso propio otra vez, gris, celeste, gris, y lo vuelvo al original, con lo que el peso propio vuelve atrás, pero va a rebotar por la rama elástica. Con eso logro que el puntito 1 se convierta en 2 y simular de esa manera el efecto de la compactación con rodillos, porque no puedo meter rodillos en praxis. Si lo hago así, déjenme ahora ver si logro activar este videito otra vez. ¿Cómo hago? Tengo que ir a esta. Voy a poner desde cero. Entonces, cada vez que ustedes ven ahora que cambia de color y vuelve para atrás, tienen que notar que del estado original cambia mucho y recupera poco. Entonces, cambia mucho, recupera poco. Cambia mucho, recupera poco. Cambia mucho, recupera poco. Eso que están viendo es el caminito que acabo de describir. Lo prendo con su peso unitario, le pongo un peso unitario mayor y lo vuelvo a bajar, y en ese subir y bajar hago que la capa recién colocada me quede preconsolidada, simulando el efecto de la compactación. Para una presa en la que hicimos el ejercicio, comparten un trabajo, si no tenemos en cuenta la compactación, la curva nos queda preciosa, pero el asentamiento máximo nos queda de 1,80 m. Y pasa en el centro de la presa, como siempre pasa. El asentamiento máximo siempre pasa a media altura en las presas. Y cuando le colocamos el efecto de la compactación, como estaba dibujado acá, aumentando el peso y bajándolo, la misma curva, pero en vez de tener un asentamiento máximo de 1,80 m por acá,
tenemos un asentamiento máximo de solo 80 centímetros, más o menos la mitad. El asentamiento máximo se reduce a la mitad simplemente porque hemos simulado de una manera mínimamente realista el efecto de la compactación. ¿Por qué el peso? ¿Por qué el asentamiento máximo en una presa ocurre en la mitad de la altura? Porque cuando yo pongo la primera capa, tengo mucho ancho y poco espesor, el peso que puse es poco. Cuando voy por acá, tengo y pongo esta capa llega a comprimir todo esto y se asienta bastante y el peso es el de esta capa. En cambio, cuando pongo la última capa, como es muy angostita, el peso de ella es muy poquito y produce muy poquito asentamiento abajo. ¿Y por qué es poquito el peso de la capa? Bueno, porque es angosta, es un triángulo. Acá tengo capaz que 200 metros de ancho o 100 y acá arriba tengo 20. Entonces, si tengo solo 20 metros de ancho por 2 metros de peso, tengo 40 metros cuadrados. Y si tengo 100 por 2, tengo 200 metros cuadrados. Acá hay más peso porque es más ancho, tan simple como eso. Y entonces, el asentamiento máximo nunca ocurre arriba de todo, sino que ocurre a media altura. Todos los libros de presas reproducen y presentan este comportamiento. ¿Preguntas hasta ahora, Felipe? Daniel consulta si siempre es necesario generar un aumento del peso propio o si se puede simular esa compactación colocando una sobrecarga, porque ha visto algunos artículos como una sobrecarga. Es lo mismo. Lo que pasa es que yo cuando aumento el peso propio y lo saco, me queda el propio material sobreconsolidado. La sobrecarga también podría ser, o sea, simplemente prendo la capa, le pongo la sobrecarga y le saco la sobrecarga y me queda igual que aumentando el peso propio. No hay una diferencia importante. Yo aumentando el peso propio estoy simplemente haciendo trampa, cambiando el K sub 0, haciendo un montón de cosas por el efecto de, digamos, por los ruidos que puede hacer el modelo constitutivo en sí mismo. Pero sí, en principio no. Si me pongo a pensar un rato, enseguida voy a encontrar que son análogos el poner una sobrecarga encima que cambiar el peso propio. Lo que sí para el mallado, para la creación del modelo, es mucho más simple no poner la sobrecarga, sino cada vez que agregas un estrato, tenés que estar agregando una línea de carga y es más complicado. No, claro, no. Desde el punto de vista práctico, prendiste el material, le cambiaste, o sea, en Python, cambiaste el material para adelante y para atrás y listo, ¿no? Eso es todo. Bien. Falta mucho, ¿eh? Así que vamos a meter el ritmo. Cuando hacemos simulación de construcción de terraplenes o de rellenos, tenemos que analizar la seguridad como factor de seguridad, no solo de la configuración final, sino en todas o en prácticamente todas las etapas intermedias, sobre todo por el efecto del tiempo. Si voy creciendo una presa a una cierta velocidad, se van generando presiones de poro. Si cuando voy terminando la presa, si dice todo a la misma velocidad, las presiones de poro abajo ya se disiparon. Pero quizás el estado más desfavorable no es cuando la presa está arriba de todo, porque ya se disiparon muchas presiones de poro, sino quizás es un poco antes, en alguna etapa intermedia. Entonces, en general, tenemos que calcular la seguridad de nuestra configuración no solo al final, sino en las etapas intermedias también. Aquí hay un modelo, un caso de un proyecto en Canadá en el que el factor de seguridad al fin de la construcción, pero sin digamos, inmediatamente al fin de construcción de 1,75 y solo por el paso del tiempo disipa presiones de poro y aumenta la presión de preconsolidación equivalente, el factor de seguridad crecía a 2,36 en este ejemplo. En una escollera que ustedes van a hacer como trabajo práctico, la escollera del Puerto de la Plata tenía al fin de construcción 1,66 y 2 años después 1,81. Aumento del factor de seguridad por el solo paso del tiempo. Cuando estamos construyendo terraplenes y queremos habilitarlos pronto, muchas veces ponemos una precarga. Una precarga significa que
estoy en una cierta relación de vacíos y quiero reducir la relación de vacíos y tengo dos opciones. O espero 10.000 años o le pongo una carga grande y después se la quito, con lo cual obtengo esa misma reducción mucho antes, por ejemplo en días. Entonces acá hay un ejemplo. Usando ¿cómo es? La solución de la ecuación diferencial unidimensional de Terzaghi, tengo una sobrecarga. E imaginemos que tenemos una sobrecarga y la aplicamos, digamos, hasta que ocurre el 95% de la consolidación primaria. El 95% de la consolidación primaria requiere un tiempo de coeficiente de tiempo de la teoría de consolidación de 1.13. Puedo también alcanzar la misma relación de vacíos aplicando una carga superior, sigma prima B2, pero solo hasta el 50% de consolidación primaria. 50% de consolidación primaria es 0,2. Todavía no entra en el gráfico, no miren el gráfico. Si yo quiero poner una carga y esperar al 95, tengo que esperar 1.12 años. Si acepto el 50, tengo que esperar 0,2 años. Entonces, si salgo de acá y quiero llegar a acá, tengo que aplicar una carga así de grande. Si solo quiero llegar hasta acá, puedo hacer dos cosas. Puedo aplicar una carga así de chiquitita, como la columna que acabo de dibujar gordita, y esperar 1,13 años, o puedo aplicar el doble pero este doble hasta acá, y ahora borro la inclinada, este doble hasta aquí lo tengo que aplicar durante 0,2 años. ¿Por qué dije doble y en vez de ponerlo en horizontal lo pongo en vertical? Porque 50% de consolidación primaria significa 50% de asentamiento total. Entonces, si esto es el 100% del asentamiento para la carga original, tengo que buscar una carga que produzca ese asentamiento al 50%. Ya lo sé hacer. Esta es la carga que produce este asentamiento al 50% de consolidación primaria. Tan simple como eso. O sea, salgo de acá, quiero llegar acá. ¿Tengo 1 año y medio? Pongo la carga y espero. No tengo 1 año y medio, tengo solo 2 meses. Bueno, pongo esta carga y espero 2 meses, porque en 2 meses va a haber hecho esto. Y le lleva otros 10 meses a hacer este otro tanto. Pero para ese entonces yo ya saqué la carga porque ya alcancé la relación de vacíos que era mi objetivo. O sea, la precarga permite alcanzar la relación de vacíos que quiero, en este caso 6 veces menos tiempo. 0,2 por 6, 1,2. Bien, por eso funcionan las precargas y son tan conocidas. Además, puedo acelerar la consolidación con drenes verticales. Los drenes verticales tienen una teoría completamente aparte, no vamos a hablar de mejoramiento de suelos aquí, es un curso de modelación numérica. Lo que vamos a preguntarnos es cómo modelamos un dren vertical en 2D. Bueno, la fórmula que se usa consiste en cambiar la conductividad hidráulica horizontal para facilitar el flujo de agua en horizontal hacia los drenes verticales. Entonces, si el diámetro del dren es así chiquitito y la distancia entre drenes es así grande, la conductividad hidráulica horizontal para deformación plana
dividida por la conductividad hidráulica original sale con esta ecuación. Por supuesto, hay que simular los drenes, ¿no? Porque si solo cambias la conductividad hidráulica horizontal, los drenes están verticales. Así que la conductividad hidráulica vertical es la que controla qué tan rápido se va el agua hacia arriba y hacia abajo. Bien, esto es cómo modelar los drenes en 2D. ¿Pero funciona? Hay un trabajo muy lindo, Wong 2013, en el que se molestó en hacer la simulación de drenes verticales con axisimetría, deformación plana y 3D. Primero validó la solución analítica. La solución analítica, si pones un modelo elástico, el modelo numérico Plaxis 2D tiene que dar exactamente igual que la solución analítica para, como es suelo elástico, ¿no? Entonces sí, da perfectamente igual. Pero ahora empecemos a preguntarnos cómo da las diferentes respuestas si hacemos axisimetría versus 3D o deformación plana, plane strain versus 3D. Y acá están superpuestas la solución analítica para el caso de drenes horizontales, drenes verticales, pero velocidad horizontal incrementada. La solución analítica de Barron es la celeste gruesa. Y el modelo 2D FEM, de modelo de elementos finitos axil simétrico, tiene un lab. El 2D FEM plane strain y el 3D FEM puesto arriba. 3D por elementos finitos y 2D axil simétrico dan igual, que no es lo mismo que la solución analítica ni la solución 2D de deformación plana. ¿Cuál es la solución 2D de deformación plana? Déjenme ir para atrás. Es esta. Esta solución 2D de deformación plana da la misma respuesta que la solución analítica de Barron 1948. Que es interesante porque es lo aceptado por la industria. Aquí tengo para mostrarle un ejemplo de modelo con drenes verticales. Entonces, si no hay drenes verticales, al fin de construcción había una gran presión de poros. Al fin de construcción, al año y a los 6 años, con drenes verticales, a fin de construcción y a los 2 meses ya no queda presión de poros en este depósito. Otra cosa que se pueden emplear cuando se hacen terraplenes y que hay que modelizar son las inclusiones rígidas, por ejemplo, en las columnas de Deep Soil Mixing. Estas inclusiones rígidas pueden ser continuas, se reemplaza el material, por ejemplo, en zanjas, o pueden ser discontinuas, por ejemplo, columnas aisladas, columnas de grava o columnas de suelo cemento, en forma de pilotes aislados de suelo cemento, son inclusiones rígidas. Todas estas cosas, métodos de mejoramiento del terreno, pueden ser modelados obviamente. Es mucho más difícil modelar las inclusiones aisladas como columnas de grava, que son mi planta, si este es mi terraplén, tengo las columnas así, puestas así, columnas de grava o inclusiones rígidas, y claramente si yo miro esto desde acá, pongo un ojito, y acá pongo las pestañas, esto no es 2D. Una línea acá y acá, las tres son diferentes. Esto no es un modelo 2D. Entonces, modelar en 2D inclusiones rígidas discontinuas exige emplear una rigidez equivalente que tenés dos opciones. Haces un pequeño modelo 3D para calibrar esa rigidez equivalente o usas alguna fórmula, por ejemplo, para el asentamiento vertical, la fórmula de Priebe o cualquier cosa por el estilo, que tienen limitaciones que son muy conocidas. Punto adicional, y con esto vamos terminando esta clase sobre modelización de terraplenes y rellenos, es cuando tenemos suelos muy blandos. Les recuerdo el caso del Palacio de las Bellas Artes de la Ciudad de México. Acá tiene 6 escalones para bajar al palacio. Cuando el palacio se construyó en 1906, una cosa así, a principios del siglo XX, estos 6 escalones subían al palacio.
El palacio se asentó metros. Todo el edificio se asentó más de 2 metros, con lo que los 6 escalones que subían ahora bajan desde la calle hasta el palacio. Y eso que la calle también se asentó mucho. Bueno, cuando hay algo así, hay cambios grandes en la relación de vacíos. Si tuviéramos un modelo como los que vamos a ver el cuatrimestre que viene, modelos de estado crítico, en los cuales la relación de vacíos en sí misma es una variable de estado, no hay problema. Se pueden simular los procesos de grandes cambios de relación de vacíos. Pero cuando tenemos modelos como el Soft Soil Model o Soft Soil Creep Model, Hardening Soil Model o HS Small, cualquiera de todos esos modelos, que no tienen a la relación de vacíos como una variable de estado, hay que hacer los escalones y ajustar parámetros o por lo mínimo elegir una relación de vacíos, si la vamos a dejar constante, que sea representativa de la trayectoria. Esto puede ser importante, la relación de vacíos puede cambiar fácilmente un 15 o un 20% en procesos de deformación con grandes desplazamientos. De manera que el parámetro lambda o el C sub C de la teoría de compresión unidimensional es una constante, pero el lambda asterisco que queda dividido por la relación de vacíos inicial, bueno, si tengo un proceso de grandes cambios de relación de vacíos, acá ya no toca poner la relación de vacíos inicial, sino algún valor intermedio, más o menos representativo, para poder usar los mismos parámetros materiales a lo largo de toda la simulación. Ojo, esto no es updated mesh. Acá estamos solamente toqueteando el parámetro de rigidez para tener en cuenta que la información va a ser muy grande. Lo que sí puede ser updated mesh es cuando tengo asentamientos grandes y tengo parte del suelo que estaba arriba de la napa freática y pasa a estar debajo de la napa freática. Supongamos un cálculo convencional de los que siempre hacemos. Ponemos la napa freática acá y tenemos todo este material arriba. Cuando por culpa del asentamiento del terraplén baja el material y se nos entierra así, en el gráfico de salida del modelo vamos a ver la línea por acá, pero es trampa. Como es un modelo que calcula en posición indeformada, para el modelo todo este material que el graficador muestra abajo de la napa, todo este material está arriba de la napa porque no actualiza la coordenada de los nodos con la deformación. Te informa la deformación, pero no actualiza la coordenada de los nodos. Para actualizar la coordenada de los nodos y que este asentamiento que se ve de acá y va acá se convierta efectivamente en un cambio de geometría, hay que actualizar la malla. Actualizar la coordenada de los nodos es mover los nodos del lugar y eso actualiza la malla de elementos finitos. Y también hay que pedirle que actualice el agua freática para que quede donde estaba. Si no, va a bajar con nuestra malla. Entonces, deformación infinitesimal. Toda esta tierra está arriba de la napa, se asienta, la mitad queda abajo de la napa, pero como está calculado en posición deformada, igual me calcula esto como si estuviera arriba de la napa, por ejemplo, con 20 kilonewton por metro cúbico. En cambio, si tengo en cuenta el fenómeno mediante updated mesh y actualizo napa freática, salgo de esta posición en la que todo el bloque está arriba de la napa freática y cuando se asienta, corro los nodos, corro la napa y me queda la parte que está celeste con el peso unitario sumergido, que si era 20 kilonewton por metro cúbico es 10. Uno puede pensar que esto es una sofisticación innecesaria, y no lo es. Plaxis nació en Holanda. Los asentamientos en Holanda son muy significativos. Este es un fenómeno central. Para ellos poder estimar cuánto se va a asentar un edificio, tienen que tener en cuenta esto en los cálculos a mano. En el aeropuerto, en el ex nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, tener en cuenta el efecto de que el suelo iba quedando debajo de la napa a medida que se asentaba, reducía los asentamientos de 2,80 metros a 1,50 metros o algo por el estilo. O sea, lo reducía en 1 metro o un poco más de 1 metro. Lo que es un número muy importante, porque hay que calcular, la tierra adicional que vas a usar
el plazo adicional de construcción en función de cuánto se te asienta. Entonces, si yo digo, se va a asentar en total 3 metros, tengo que traer 3 metros de tierra por todo el área de un aeropuerto. Y si hago la cuenta un poquito más fina, ya no son 3 metros de tierra, son 2 metros de tierra. Es un 33% del costo del movimiento de suelo, lo que queda escondido en esta cuentita en casos de suelos muy blandos con la napa alta. Para el aeropuerto de la ciudad de Cusco, en el que trabajé en una etapa previa, no en la final de la obra, hicimos una cuenta en la que analizamos una secuencia constructiva para poder hacer la construcción de la pista del aeropuerto en la estación de lluvias. La secuencia constructiva está acá y no quiero entretenerlos con esto porque se me está yendo muy larga la clase, pero sí con esto. Entonces teníamos, esto es la pista está muy exagerada en la escala vertical, siempre es curva, o sea, baja, va por el medio y el punto más alto, y todo esto estaba sobre suelos muy, muy blandos. Lo que se ve acá es unos canales que tenían que pasar en forma de túnel por debajo de la pista, están acá en Colorado, e iban a tener estos asentamientos estimados a 40 años, o sea, a lo largo de la vida útil. Y estos asentamientos son de 65 centímetros máximo en este dren, y iban a ocurrir justo en el medio bajo la pista. Y para este otro dren iba a ser de 1,30 m, acá, 1,30 m. Ahora miren un túnel que está pensado para pasar agua de un lado al otro bajo una pista de aterrizaje de un aeropuerto. Y ahora el túnel ese, que se supone que es recto para que el agua vaya de un lado al otro, se nos asienta en el medio, 1,5 m, y se nos asienta en los bordes 30 centímetros. El medio del canal nos queda 1 metro más abajo que los costados. El agua no corre así, eso no funciona como canal. Entonces, esta cuenta que les estoy describiendo nos permitió diseñar un procedimiento constructivo que consistía en llenar el terraplén, al construir el terraplén hasta una cierta cota, por ejemplo acá, poniendo suelo de buena calidad en un sector donde iba a estar construido el túnel. Después, construir con esto lleno de tierra, todo lleno de tierra, con todo lleno de tierra, construir una zanja y llenar la zanja con suelo cemento. Relleno de densidad controlada, suelo cemento. Esto también lleno de tierra, igual que lo de afuera, ¿eh? O sea, estábamos con la cota por acá y una excavadora, acá pongo la oruga de la excavadora, y va a ser esta zanja. Una vez que esta zanja se hizo y se rellenó con suelo cemento, se pone una loseta de hormigón acá, apoyada sobre la tierra, les recuerdo que esto tiene tierra, y se pone arriba unos 4 geosintéticos. Y se sigue rellenando los 20 metros de altura del terraplén. Este es un terraplén que tiene tierra, 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 no hay aire, no hay túnel, todo lleno de tierra. Y esperamos un par de años que se asiente todo lo que se quiera asentar. Una vez que ya ha terminado de asentarse, venimos y excavamos el túnel ahí adentro, sabiendo que tenemos una losa en el techo de hormigón, de concreto, o sea que no se nos va a caer el techo, y que tenemos 2 laterales hechos con suelo cemento que son bien fuertes. Mientras voy construyendo este túnel, le ponemos el revestimiento interior y vamos avanzando. O sea, es construir un túnel debajo de un terraplén. Para hacer el túnel debajo del terraplén y que no sea peligroso, mientras construyo el terraplén, le pongo un techo de hormigón y 2 laterales de suelo cemento. Esa fue nuestra idea. Nos echaron de la obra antes de construirla, así que no sé qué se hizo o qué se va a hacer, pero esta fue la idea. ¿Y cómo modelas esto? Para modelar la secuencia es fácil. Para modelar el efecto de los geosintéticos, hay que poder calcular los geosintéticos en su posición deformada. Entonces, los geosintéticos estaban por si fallaba alguna o todas las losetas. Entonces, si fallan las losetas, voy para atrás,
El modelo del geosintético es una línea recta, pero el geosintético es una membrana, es una tela. Si falla la loseta y calcula en posición de deformación infinitesimal, no va a funcionar mi geosintético. Pero si le permito que actualice las coordenadas de los nodos, o sea que calcule en posición deformada, los geosintéticos tienen esta preciosura, adoptan esta preciosura de forma, con lo que desaparece, por supuesto, no tiene ninguna tensión por flexión, porque no puede tomar flexión, pero miren qué linda que queda la catenaria. Esta es la distribución de esfuerzos normales en el geosintético que adopta esta forma cuando apagamos la loseta. Si no apago la loseta, momento, corte y normal, puedo calcularla. Pero si asumo que esta loseta del techo se me va a romper con mi gente excavando acá abajo, tengo los geosintéticos para que con su resistencia a la tracción y trabajando en posición deformada, protejan a la gente que está excavando el túnel. Última filmina de esta clase de modelización de terraplenes y rellenos. ¿Consultas o comentarios? Sí, había una pregunta de Daniel que no sé exactamente a qué se refería, pero pregunta, ¿se puede utilizar los parámetros alternativos ingresando los valores de C sub C y C sub S? Sí, 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 completamente equivalente. Sí, sí, uno u otro. O hacer la cuenta fuera de un Excel o te la hace el Praxis. No sé en FLAC, ¿eh? En FLAC no sé si podés meter los alternativos. En Praxis sí. Después Kevin consulta, en este modelo que estás mostrando, el pedacito de arriba de la columna que es celeste y no verde. ¿Por qué el cambio de material? Porque que me quedó dibujada ahí de dibujito de losa. Ah. Preguntar a Ledesma, que fue el que hizo el modelito ya en el año, hace como 10 años. Ok. Pablo consulta, para anclajes pasivos, ¿es necesario utilizar Updated Mesh? No. Todos los anclajes son de estructuras rígidas, acero, y trabajan con deformaciones del 1, 2, 3, 5 por 1000. No, nunca. Estos son geotextiles que trabajan como una hamaca paraguaya. Vos imaginás una hamaca paraguaya estirada y vos sentado arriba. Te va a poner curva. Y esto así funciona igual. Y después tenía preguntas pendientes de Daniel, que era, en el caso que se tiene un sistema placa pilotes en arcillas blandas, ¿es mejor utilizar el soft soil con creep o un HSS para representar mejor el desplazamiento? Probablemente tengas que usar los dos. Tiene fuertes limitaciones el HSS, tiene fuertes limitaciones el Soft Soil Creep. Hay un modelo que vamos a ver el cuatrimestre que viene que se llama S-Clyde 1S, que podría ser un poco mejor que esos dos, pero está muy limitado. Los modelos viscoplásticos disponibles en FLAC no. En FLAC tenés muchísimas herramientas, pero en Praxis los modelos viscoplásticos disponibles son relativamente pocos y hay muchas cosas que vos querrías calcular y que no vas a poder calcular bien con el HSS por la falta de creep, y muchas otras cosas que querrías calcular y no vas a poder calcular bien en el soft soil creep por la plasticidad perfecta del corte. Sobre todo si tenés un sistema de placa pilote, o sea que la placa está en contacto con el suelo no es tan blando, si no serían pilotes. No habría contribución de la placa contra el suelo de fundación. Si el suelo es tan blando como para que no haya contribución, soft soil creep sin problema. Si el suelo es muy duro, no hay creep. Haddon hizo el model HS Small sin problema. Pero en el punto intermedio está complicado. Está complicado porque no podés asumir suelo elástico, como es el corte, el soft soil creep, y todo que sea creep, ni tampoco podés asumir que no va a haber deformación diferida, que es lo que hace el HS Small. Así que en ese punto, con los dos modelos que hasta ahora hemos explicado en clase, está complicado. El cuatrimestre que viene vamos a hablar de un par de otros modelos que hacen las cosas un poco mejor, pero tampoco geniales. Y después la otra consulta, Daniel, es, ¿existe algún inconveniente en combinar modelos constitutivos? Es decir, en un mismo modelo tener un suelo que sea soft soil y otro que sea, por ejemplo, morculón. No, ningún problema, ningún problema. Cada modelo constitutivo tiene ventajas y desventajas y vos tenés que elegir el que más
el que mejor reproduce el comportamiento que querés resaltar. Si estás preocupado por deformación diferida, tenés que usar Soft Grip, de los que hablamos hasta ahora. Si estás preocupado por interacción terreno-estructura, distribución de cargas en una tablestaca, en una excavación, en un pilote, tenés que usar HS Small. Entonces, si tenés suelo blando sobre suelo duro, el suelo duro de abajo quizás los modelos con Morculón, no tienen que ser con Soft Grip. Lo que sí es raro que uses para el mismo suelo, arcilla blanda, pedazos con Morculón y pedazos con Soft Grip. Eso no, porque ahí estás tratando... sin darte cuenta, estás tratando de sacar el resultado que te gusta. Entonces, si yo acá hubiera puesto, en este dibujito, hubiera puesto Morculum acá y acá, con esta cosa, con esta geomembrana, Morculum me hubiera quedado básicamente una viga de elástica, una viga como de hormigón armado, elástica, ¿no? Los cablecitos estos, la membrana esta, me hubiera quedado como armadura, la parte marroncito hubiera quedado como elástico a compresión y hubiera dado una deformación de milímetros, o sea, nada de milímetros. En cambio, así, por ser este un material que tiene plasticidad con endurecimiento, lo que bajó la catenaria para quedar en posición deformada es 48 centímetros. Y al hacerlo, generó una carga en el geosintético de 30 kN por metro y, por supuesto, un momento igual cero. Entonces guarda, porque ponerle Morculum, por ejemplo, con alguna cohesión a todo esto, hubiera destruido el resultado del estudio. Hubiera dado un disparate.